Buenas Mientras tardes, ¿cómo tanto, estás? ¿qué tal? Dani, ¿cómo andas? Todo bien, che, gracias a Hola, Dios. hola a Hola, todos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, Cumpas. Acá Micha, sin coronavirus. Finalmente todo negativo, así que de vuelta de pie. Ah, qué bien. Excelente, felicitaciones. Bueno, qué Gracias, suerte, Daniel. qué suerte. Bueno, me alegro mucho. Ahí entró Sí. Clarita, ¿no? Clara, ¿cómo estás? ¿Cómo entró Clara? Clara entró. Jorge, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si me escuchan. ¿Se escucha? Sí, Bien, mientras tanto, antes de comenzar, quería agradecerles a todos y a todas que participaron en el Congreso. Realmente que fue un éxito total este Congreso porque hemos marcado a través de los temas que hemos tratado, nos hemos posicionado muy bien y realmente esto ha permitido que este Congreso ha permitido que ese posicionamiento que hemos realizado a través de los diferentes temas que hemos tratado junto con los sindicatos y con las diferentes cámaras ha hecho de que el 22 de diciembre tengamos un Zoom con el Ministerio de la Producción, donde va a estar el ministro Culfas, el secretario de Industria de la Nación, secretario PYME, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y donde le vamos a hacer entrega de unas placas en reconocimiento a la gestión y donde justamente el principal objetivo de esta reunión el día 22 de diciembre es justamente presentar el documento que fue el resultado del Congreso, ¿no? Un análisis de todos los temas, conclusiones de todos los temas que se han tratado y justamente, bueno, otro de los temas fundamentales es como estratégica la unidad junto con los sindicatos industriales para pedir una mesa industrial. Esta mesa industrial que va a tener como objetivo llevar la problemática de diferentes sectores. Como todos sabemos, está habiendo algunos problemitas, lógicamente, pese a todo lo que se está haciendo, lógicamente, entre todas las acciones que está generando el gobierno, hay temas que hay que solucionar que tienen que ver con las industrias, con las pymes, con las importaciones, con los problemas que existen para aquellos que producen y necesitan materia prima y que por diferentes motivos tienen problemas con la CIMI. Bueno, la idea es justamente, uno de los temas es buscar estas soluciones y más allá de que presentar lo que nosotros vamos
a tratar mañana ya con el Ministerio, que nos han llamado, convocado a una reunión, es el tema del compra argentino, del proyecto que el Observatorio ha presentado para que se tome en consideración y se discuta. Por eso mañana nos vamos a reunir 2:30, el Observatorio junto con el Ministerio, con Julieta Lustó, para analizar el proyecto que hemos presentado, que ese proyecto es el que tenemos que llevar junto con los sindicatos, que ya lo tienen también, lo están viendo, consensuarlo para llevarlo al Congreso de la Nación y pedir que se haga ley ese proyecto. Así que esto es muy importante porque ese proyecto significa mucho más trabajo para las pymes industriales en la Argentina, donde habla de sustitución de importaciones, habla de ese proyecto, habla del sello Compra Argentino, que es un sello de calidad que nos va a identificar ese sello a los productos argentinos como productos de calidad, porque van a contar con todas las normas de calidad que tienen que tener. Y esto sin ninguna duda nos va a hacer diferentes o nos va a dar un perfil mucho más diferente, en el sentido de que está diciendo que los productos que lleven ese sello, ese certificado, son productos garantizados. Así que eso es un paso muy importante que vamos a llevar adelante y es el resultado de todo un esfuerzo que venimos haciendo desde Estás muteado, Daniel. No se escucha. A ver ahí, ¿no se escuchó nada lo que dije? Los últimos segundos no se escuchó. Bueno, no, decía que este es el resultado va a ser el resultado justamente de esta acción que ha hecho el Observatorio con Carlos, Federico, Gustavo y todos los integrantes de IPA, de una gestión que nosotros estuve hablando con algunos sindicalistas, sindicatos, secretarios generales, y dijimos que a partir de hoy, de ahora, de esta nueva etapa, con este congreso, la Argentina va a ser otra industrialmente, porque vamos a ir en el camino a la reindustrialización en la Argentina. Y lo que sí pusimos como un acuerdo, que se va a considerar la problemática de las pymes con los temas laborales, pero que digamos que no podíamos, paralelamente, no podemos dejar de darle prioridad a lo que es garantizar el trabajo, fomentar la industria nacional y lo que dijimos hoy, la reindustrialización argentina a partir de las leyes que tenemos que llevar al Congreso y los temas que tenemos que tratar sector por sector, porque hoy en día digamos que estamos dejando pasar por el costado un montón de cosas que hacen a que en la Argentina haya trabajo. Y yo creo que eso no tiene que ver con una mala voluntad del gobierno, sino tiene que ver con que necesitan ayuda, y para eso estamos generando esto. Hoy estuvimos en el Polo Maderero con Roberto Ventimiglia, el presidente, Roberto Fontela, en la empresa de Guillermo Olsac, donde estuvo Guillermo Meredí visitando la empresa y realmente se llevó una muy buena impresión con el doctor Musi, que el intendente de Berazategui, donde resaltamos la gran gestión que ha hecho el intendente Musi junto con los industriales de Berazategui para acompañarlos y ayudarlos para que puedan producir sin problemas. Así que bueno, realmente estamos yendo por un buen camino. Creo que es muy ambicioso lo que nosotros estamos proponiendo y es uno de los objetivos que nosotros marcamos al inicio de IPA, justamente era este,
Y el otro fundamental, como ya sabemos, es el tema de lo que muchos hablaban, de la industria del juicio, de los problemas que tenemos para producir, de las medidas que necesitamos para tomar gente sin tener problemas. Bueno, pero eso va a ser un poco la consecuencia de todo esto, o digamos, lo que va a seguir después de todo esto que estamos llevando adelante junto con los sindicatos. Y en eso, por último, quiero decir que en el Congreso se habló de ese tema, la mesa del Polo Maderero, Roberto Ventimiglia con Fontela y Roberto Villaga hablaron sobre todas las cosas de este tema, y donde sorprendió la reacción o lo que planteó Roberto Villalba, que es el secretario general de los madereros, justamente apoyando de alguna manera a los pymes industriales por el tema de las relaciones laborales. Así que bueno, ahora con esto concluyo, ya creo que ya están entrando la mayoría, para darle paso, y bueno, decirle, agradecerles por supuesto al observatorio, no sé si me escuchan. Sí, se escucha. Agradecerle al observatorio por todo el trabajo de calidad profesional que han llevado adelante, y justamente con este congreso que quedó, se hizo para quedarse y repetirse todos los años como el coloquio de ideas, como decimos siempre. Esto sería como lo que podría ser el coloquio de ideas. Así que, bueno, con esto ya le doy la palabra a Carlos, creo que va a comenzar, no sé quién del observatorio, y agradecerles. ¿Cómo? Un video va a haber, me dicen acá, un video, y después arranca el observatorio. Así que, bueno, gracias, y arrancamos.
Bueno, gracias Constanza por el video. Sé que incluso has hecho lo posible para que quedemos todos lindos en el video. Así que bueno, te agradezco mucho, ha quedado realmente muy, muy lindo y ha sido impresionante la cantidad de participantes que ha habido en el Congreso. Así que bueno, yo quiero les voy a exponer los principales lineamientos del informe número 5 del Observatorio IPA. Como siempre tiene 3 sectores básicos, que son la situación internacional, la situación argentina y los principales indicadores económicos de Argentina y de la industria en particular. Yo voy a dar los 2 primeros y luego Federico Marocchiu va a exponer un resumen de los principales indicadores de la industria de Argentina. Con respecto a la situación internacional, toda la primera parte del informe nos referimos a la situación geopolítica y cómo la pandemia ha provocado una crisis de enorme magnitud, 4 veces peor que la del 2008. El PBI de los principales países se ha ido derrumbando a lo largo del año. La zona del euro alrededor de 8 puntos, Alemania 6 puntos, pongo los principales países a modo de ejemplo, Estados Unidos 4, Reino Unido 10, México 9, Argentina se calcula que alrededor de 12 puntos, y el único que cambia la tendencia es China, que tiene un crecimiento de 2 puntos durante el año 2020. Estos pronósticos son pronósticos del FMI y son de todas formas provisorios, ya que el tercer trimestre hay que ver cómo afectó la pandemia a cada uno de los países. No los afectó a todos por igual, con lo cual muy probablemente estos indicadores cambien. Incluso en la Argentina calculamos que va a ser, la caída no va a ser de 12 puntos, sino que va a ser menor. Si bien la causa de esta crisis es la pandemia, entendemos que esto solo agudiza en realidad una crisis previa que sigue sin resolverse, como fue la crisis del 2008, crisis de subprime o quiebra de Lehman Brothers. El comercio internacional se estima que va a caer durante el 2020 cerca de 10 puntos, y si bien entendemos que se va a recuperar algo durante el año 2021, la tendencia va a seguir siendo la baja. A partir del 2008 se genera un quiebre en la situación internacional con la crisis, como decía antes, de Lehman Brothers, donde Estados Unidos comienza a perder el liderazgo económico a manos de China, y esto genera un cambio de políticas en aras de recuperarlo. Estas tendencias, por supuesto, que nunca son lineales, pero hasta esta altura es clara la tendencia de la mayoría de los países a tomar medidas proteccionistas, a través de medidas arancelarias y pararancelarias. Y si a esto le sumamos la probable debilidad del nuevo gobierno de Estados Unidos, esto, lejos de ser un problema para nuestro país, en realidad nos presenta una enorme oportunidad, en tanto que nos permite obtener cierto grado de libertad y soberanía en pos del desarrollo. Otra consecuencia de la crisis es la baja en las inversiones extranjeras directas, ya que los países tienden a relocalizar sus inversiones para no depender de productores extranjeros. Esto se da a nivel global, aunque no nos afecta tanto en forma directa, ya que las inversiones extranjeras directas en nuestro país tienen por lo general la característica de estar destinadas al consumo interno y no a la exportación, o sea, no están referidas a sus propias casas matrices, sino que están destinadas al consumo interno. Por lo tanto, esto no nos afecta mucho, y aparte en la historia de nuestro país, lo cual es normal en países como el nuestro, que no son atractivos geopolíticamente, las inversiones extranjeras no modifican significativamente nuestro país, nunca lo modifican. Otro tema muy importante que se va a nivel global es el empleo. Se calcula que se han perdido 500 millones de puestos de trabajo a nivel global, lo que redunda no solamente en enormes consecuencias sociales, sino también en una menor demanda global. Argentina, por su parte, si bien mantiene la caída del PBI en los últimos meses, se observan ciertos indicadores alentadores. La producción industrial en el mes de septiembre de 2020 se encuentra en los niveles de septiembre de 2019. Un mes que, si bien es fuertemente recesivo, fue un mes sin pandemia. Ahora bien, hay una pregunta que uno tiene acá, porque si bien
la industria se ha recuperado o comienza a recuperarse, el comercio sigue a la baja y las exportaciones también siguen bajando. Entonces, ¿cómo explicamos que si caen las exportaciones y cae el comercio, se recupera la industria? Entendemos que hay dos factores simultáneos que están explicando esta recuperación. El primero es la recomposición de stocks, producto de meses, muchos meses sin producción, y el segundo, y más importante, es el freno a las importaciones que permiten sustituir importaciones, tanto por un dólar comparativamente alto, como por el freno que la Secretaría de Comercio impone. Hay un ejemplo que se puede ver incluso en los gráficos que tiene Federico, que después va a explicar Federico, donde se ve que la industria textil crece un 20% comparativamente con el septiembre del año 2019, y prendas de vestir cae cerca de, creo que alrededor de 10 puntos. Esto claramente se explica a través de la sustitución de importaciones. Con respecto a la inflación, que nos sigue aquejando, fue el mes de octubre, fue alrededor de 3.8. Este año se estima que va a cerrar en 37 puntos, muy por debajo de los 55 del año anterior. Ahora bien, ¿cuál es la aplicación del fenómeno monetario en Argentina? Hay muchas y diversas explicaciones que se van dando, pero hay datos que hay que tener en cuenta, creo que son muy importantes de resaltar. Y es que la base monetaria en Argentina, en términos reales, sigue siendo la misma que en diciembre de 2019. Es prácticamente igual, con lo cual no existen factores monetarios que estén impulsando actualmente la inflación. La base monetaria ha crecido por detrás de la inflación, siempre viene acompañándola en aras de que no se caiga el comercio. Ahora bien, si bien se emitieron pesos para el pago del IFE y los ATP, estos fueron esterilizados a través del ELIX y pases con bancos, en consonancia con las medidas que se adoptaron, por ejemplo, en la zona del euro. La diferencia que tiene Argentina con otros países es que el ahorro en Argentina no se da en moneda local, con lo cual es necesario, para poder tomar deuda en pesos, es necesario primero emitir. Tengo que emitir y después tomar deuda, ya que no puedo tomar deuda porque no existe el stock suficiente de pesos en Argentina como para tomar esos pesos y hacer el pago del IFE y de los ATP. Con lo cual, no existen razones desde el punto de vista monetarista que estén impulsando la inflación. La inflación sigue estando motorizada por la apropiación de la renta por parte de ciertos sectores. Esto es una disputa que no termina de resolverse en nuestro país. Los alimentos volvieron a estar por encima de la inflación, aprovechando la demanda inelástica de esos productos, y lo mismo pasa con los insumos difundidos, que por ser monopolios o oligopolios anticipan la inflación y la aceleran. El otro factor que motoriza la inflación es el financiamiento, que con tasas de referencia del Banco Central en torno al 45% anual no permiten claramente una baja más sostenida. Durante el año 2021 entendemos que de mantenerse estas condiciones objetivas, la inflación volverá a estar por debajo del año anterior, o sea, por debajo del año 2020, ubicándose algunos puntos por debajo de los 30. Si bien las expectativas de la REM, el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central sitúa la inflación cerca de 50 puntos, estos relevamientos, primero de todo, que por lo general son bastante inexactos porque siempre están o la subestiman o sobreestiman la inflación y por muchos puntos, y lo que muchos de estos relevamientos tratan de descontar es una probable devaluación que entendemos que no se justifica en la medida que tengamos flujos positivos de dólares a futuro y no tengamos deuda externa que pagar, servicios de deuda externa que pagar durante el 2020. Tenemos por delante un arduo camino para remover las trabas a la industrialización del país, como ser la integración nacional, la regulación del sector financiero para que deje de obtener ganancias solamente a costa de pagar al Estado, el control de los sectores formadores de precios de insumos difundidos y otros sectores que necesitamos remover.
pero necesitamos una intervención directa del Estado para cambiar la matriz insumo-producto. Cada vez que Argentina crece se enfrenta a la restricción externa. Crecer para Argentina hoy es un castigo. Necesitamos un flujo positivo de dólares al futuro que nos saque de este permanente loop de devaluaciones en que nos encontramos, y eso solo lo vamos a lograr industrializando el país. El desarrollo, y qué mejor ejemplo que China en estos últimos 30 años, se planifica y se construye. Por lo tanto, necesitamos, en principio, que el Banco Central controle el sector financiero y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le ponga coto a los sectores monopólicos. No alcanza una política de incentivos para desarrollar un país. Necesitamos un Estado presente que regule a estos sectores. Cuando hablo de una intervención directa del Estado, no me refiero a una expropiación, sino que me refiero a un control. Que los sectores, que los distintos sectores de la economía, todos estén en sintonía y estén de acuerdo a las reglas del mercado. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Los dejo entonces con Federico, que va a explicar la última parte del informe, que son los indicadores económicos. Bueno, ahí voy a tratar de compartir pantalla. ¿No? ¿Se ve ahí? ¿Lo ven? ¿Sí? Se ve perfecto, Federico. Sí, bárbaro. Ahí estamos. Bueno, acá puse en esta presentación algunos de los gráficos, no todos los que están en el informe, porque para ser un poco sintético y no ocupar demasiado tiempo, pues el mensaje de Carlos o de Daniel es más interesante que ver la evolución de estas variables. Pero bueno, el resto lo pueden consultar en el informe. Estos gráficos, como el informe cuestiones del Congreso tiene un pequeño retraso y trata temas de septiembre, octubre, actualicé algunos de los gráficos, con lo cual van a tener algo más reciente que pues, después será actualizado nuevamente y saldrá en el informe siguiente algunos de estos gráficos que consideremos relevantes. En primer lugar, lo que quería decir era que por primera vez o por primer informe estamos viendo algunas variables que se mejoran respecto de lo que eran los meses anteriores, sobre todo cuando uno empieza a comparar ya con meses más alejados previos a la pandemia. Ahí lo que podemos ver en este primer gráfico es cuánto está utilizando su capacidad instalada la industria, y vemos que por primera vez desde, digamos, fines del año pasado se está superando el 60%, habiendo caído en el peor momento de la pandemia un poquito más arriba del 40%, o sea, casi 20 puntos arriba del peor momento. Si bien la recuperación ya empezó en mayo, se empieza a ver más fuerte a partir de junio y empieza a crecer todos los meses después de eso. Todavía estamos, digamos, en un nivel que puede considerarse un poco bajo. Faltaría para volver a niveles previos a la crisis de la gestión anterior y a momentos de ajuste, a volver a un 70% aproximadamente, que era lo que se tenía en el último año de la gestión previa a la del macrismo, o sea, en 2015. Eh, lo que les quería mostrar que sería muy interesante es ver este gráfico, por ejemplo. Fíjense que es el mes de septiembre de los últimos 4 años para la capacidad instalada. Ya estamos arriba de lo que fue septiembre de 2019, estamos casi llegando a lo que fue septiembre de 2018, antes de las grandes devaluaciones que fueron ya si bien hubo durante 2018, las peores fueron en 2019, y faltaría todavía un poco para llegar a niveles del 17. O sea, consideramos que si sigue así durante unos cuantos meses podría superarse esa marca. Lo que sí, si consideramos todo digamos, el periodo de los primeros 9 meses, sí seguimos todavía considerablemente más abajo por los meses básicamente de abril, mayo, que todavía eran bastante bajos y tiran abajo el promedio. Quizás cuando ya se empiece a contar el año 2021 se vea ya una comparación mejor
que la que se está viendo en este momento. Dentro de los distintos sectores hay algunos que se están desempeñando mejor que otros. En el mes de septiembre siempre consideren que esto tiene un poco de estacionalidad. eh, por eso a veces podemos ver que los productos del tabaco en algún momento fueron 90% hace un par de informes atrás y ahora son 64%. No es que le esté yendo peor en ese momento, sino que estaban en su momento acumulando stocks y estaban comparando con un momento muy malo del año anterior. En este momento los productos minerales no metálicos es, digamos, la estrella de los sectores, y también papel y cartón, con lo cual ambos están arriba del 70%, otros están casi llegando, las sustancias de productos químicos y las industrias metales básicas, con lo cual son sectores interesantes, pues son bastante capital intensivo, sustituyen importaciones en muchos casos. También la recuperación influye, impacta en la mano de obra. Vamos a ver después, más adelante, en alguno de los otros gráficos, cómo estas cuestiones impactan acá, justamente en el siguiente. Las empresas de puestos de trabajo, lo que pueden ver en el gráfico de arriba a la izquierda, la cantidad de empresas o empleadores de una serie desde 2018 hasta la fecha. Fíjense que hay una caída muy fuerte todo 2018, todo 2019, y después viene la caída más empinada, que fue la de la pandemia. Después empieza una recuperación, pero es todavía muy leve. Por eso, como decía Carlos, necesitamos un poco más de accionar del Estado, políticas más profundas para la recuperación. Eh, si ustedes miran, tenemos desde el momento en que inicia la pandemia 16.669 empresas menos. Si comparamos desde diciembre son 19.000, pero la esperanza es que está desde mayo, que era el peor mesecito, sería 4.181 más que en ese momento. O sea, ahí está la leve recuperación. Ahora faltarían todavía unas 12.000 para volver a niveles de febrero. Esto es el total de la economía, no estamos hablando de la industria. Después en la filmina siguiente vamos a ver el tema de la industria manufacturera. Los puestos de trabajo, también vemos lo mismo, caída durante todo 2018, durante 2019 y fuerte caída con la pandemia. Y la recuperación a partir de mayo, junio, pero muy leve. O sea, de 229.000 puestos de trabajo que se perdieron desde febrero, se recuperaron 42.000 solo desde mayo, pero todavía falta bastante recuperación. Fundamentalmente es importante en estos sectores lo que es comercio y lo que es construcción, o sea, sectores que tienen mucha mano de obra y que la han pasado muy mal desde marzo a la fecha. La industria manufacturera, en cambio, acá tenemos la buena noticia: los empleadores, o sea, empresarios, desde febrero ya son solo 82 menos que en ese momento, cuando empezó la pandemia, y respecto del peor momento de la pandemia son 1.200 más. Lo que pasa es que todavía, digamos, faltaría recuperar eso y volver, fíjense, a todo lo que cayó durante 2018 y 2019. Deberíamos todavía, por supuesto, con el accionar del Estado, como mencionaba Carlos, y buenas políticas, recuperar toda esa pérdida que se tuvo en los últimos años. Idem los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo, lo sorprendente es que desde febrero hay un incremento, 7.400, que se explica en su mayoría por lo que se tomó después de mayo. Fíjense, hay casi 23.000 puestos nuevos desde el peor momento, pero seguimos un poquito abajo de diciembre de 2019, con lo cual todavía falta para profundizar esta reactivación. El sector externo venimos bastante bien, seguimos con saldo positivo. Lo único es que el saldo positivo en los 2 últimos meses se fue achicando por el incremento en las importaciones. ¿A qué se debe esto? En su mayoría justamente a la reactivación de determinadas actividades que necesitan de insumos. Lo bueno es que lo que se está importando más no son bienes de consumo, sino que son en su mayoría bienes de capital o piezas o ese tipo de bienes que se necesitan para la producción.
si comparamos con años anteriores, los 10 primeros meses, lo que tenemos es que, bueno, obviamente los años 2016 fue apenas un poco positivo, 2017 y 2018 fueron muy negativos, y 2019 por la fuerte devaluación ya empezó a ser positivo. Acá seguimos en valores superiores a los de 2019, pese a que se ha controlado bastante el tipo de cambio, pero como les dije, las exportaciones cayeron, pero las importaciones cayeron aún más en el momento de la crisis. Ahora, las importaciones se están recuperando rápido por el incremento en la producción. Es de esperar que por ahí continúe así. Habría que ver cómo lograr que el saldo se mantenga positivo. Generalmente lo que se trataría es de incrementar exportaciones, ¿no? Particularmente las que pesarían bastante serían las de productos primarios que permitirían financiar el resto de las actividades. Después seguimos con las problemáticas que esto por ahí resulta interesante para qué nos espera todavía, qué es lo que habría que hacer un poco para ir mejorando esta situación. Lo que tenemos todavía son las elevadas tasas, la línea amarilla. La línea amarilla era 100 en 2015, fíjense que llegó a 230 en el momento peor del macrismo, después cayó todos los primeros meses, pero esa caída se frenó, permitió digamos, apenas una mejoría del financiamiento. Fíjense, la línea roja es la del crédito al sector privado, que se incrementa pero muy poquito, si bien esa pendiente es muy chiquita, pero lo que sorprende de los últimos meses, sería más de octubre, es que se revirtió esa disminución de la tasa, volvió a valores que serían los de marzo, de los distintos instrumentos, y debería volver a una caída en su momento para poder impulsar. Deberían crearse nuevas líneas de financiamiento y buscar nuevos instrumentos con los cuales se pueda financiar al sector privado, particularmente a lo que es la industria. Eh, la tasa de interés está muy atada también a lo que se llama tasa de política monetaria, que son la tasa que pagan las LELIC, eh, y esa venía bajando, estaba en 80, arriba de 80% a fines de 2019, bajó hasta 38, terminó bajando a 36 en septiembre, después volvió a 38. Así que es de esperar también que se busque una forma de bajar esa tasa, que sería la que hace que los bancos, en lugar de prestar, prefieran invertir en LELIQs o ese tipo de instrumentos financieros en lugar de préstamo a la actividad real. Eh, el tema de esto es un reflejo de la situación económica de las empresas. Tenemos la morosidad de la cartera. La morosidad de la cartera durante todo 2018 anduvo cerca de 2, 3%, 4%. Después 2019 empezó a incrementarse hasta que llegó a 7% a fines del año, con el tema de elecciones, con el tema de empeoramiento de la economía. Se mantuvo entre 7 y 8% en los primeros meses, y después, durante la pandemia, estuvo cerca del 7%. Ahora en los últimos meses está empezando a bajar, pero lentamente. O sea, todavía hay bastante cartera morosa en los bancos, obviamente porque la situación empieza a mejorar, pero no es algo tan rápido como para que puedan levantar todos los créditos que no han podido pagar muchas empresas, y muchas de ellas, obviamente, que han dejado de funcionar. Y otro indicador de esto es el porcentaje de cheques rechazados, pero acá se ve una mejoría más importante, porque si bien antes de la crisis estaba en 2-3% sobre el total de cheques emitidos, subió impresionantemente en el peor momento, cuando empezó el aislamiento, casi 14%, y después bajó, y ahora lo que tenemos es que desde hace unos 3-4 meses está en situación de lo que es normal, o sea, un 3%, 2% del total de cheques rechazados sobre el total de cheques emitidos. Así que sería
interesante que continúe así. Este es un gráfico que siempre solemos mostrar en los informes, que lo que nos muestra es que el tipo de cambio, o de la línea roja, y la tasa promedio, que si bien vemos que bajó, son los dos de los factores que impulsan al alza a los precios mayoristas. En su momento el tipo de cambio aumentó mucho más de lo que pudieron aumentar los precios las empresas, entonces vemos que la línea amarilla es mucho más suave en su crecimiento. Estos son solo dos de los factores que presionan al alza los precios de las empresas. Ustedes lo deben sufrir todos los días, estas cuestiones. Y lo que tenemos también son otras dos cuestiones, por lo menos que mostramos siempre. Una de ellas las mencionó Carlos, que serían los insumos difundidos. Los insumos difundidos tienen una facilidad de aumentarse mucho mayor de la que pueda tener una empresa normal con sus precios, ya que generalmente son mercados monopólicos o oligopólicos y tienen una facilidad mucho mayor para incrementar sus precios de acuerdo a su voluntad. O sea, la empresa lo termina tomando esos precios porque no le queda otra, porque puede negociarlo con dos empresas que le traen insumos o incluso en algunos casos con una sola. Esto requiere, si bien vemos que por suerte no se está despegando mucho la línea blanca de la amarilla, requiere también de un accionar importante del Estado para que no se dispare justamente la blanca sin permitir un incremento de la amarilla, que tampoco es lo ideal porque la amarilla justo enfrenta una demanda también, ¿no? Entonces los incrementos de precios chocan con las limitaciones de la demanda. Y el gráfico de abajo es digamos, algo positivo del último año, pero una incógnita para más adelante, que es el precio de la energía eléctrica, que fíjense cómo desde 2016 hasta 2019 se despegó completamente los precios manufactureros. Ahí las empresas no pudieron absorber ese costo. O sea, ya tenemos cuatro: tenemos la tasa de interés, la devaluación, los precios de los insumos difundidos y los precios de la energía eléctrica, que se incrementaron desmedidamente, se congelaron este año, pero lo que nos queda ver a partir de enero es ver cómo continúa la evolución de este precio. Si pega un salto grande, también acá requerimos obviamente de la intervención de las autoridades para que la variación en el precio de la energía eléctrica sea lo mejor posible para consumidores, para productores y generalmente para la población. O sea, eh, lo que, digamos, la falla digamos, del relato anterior, del relato de los 4 años anteriores, que fue una farsa, es no se aumentaban los precios porque no se invertía, cuando lo que vemos es que las centrales eléctricas fueron todas hechas en la gestión anterior y que en los 4 últimos años, salvo las energías renovables del Paramer, que quedaron ahí truncas en la mitad, la inversión en energía ha sido bastante pobre. Así que queda esto como incógnita, ver cómo continuamos con esta variación del precio, con las inversiones en suministro de energía y con el impacto que una variación en el precio de la energía pueda llegar a tener en los precios manufactureros y en la situación de las empresas. Así que tenemos, por un lado, indicadores que han mejorado, otros indicadores que ponemos un signo de interrogación, como es la tasa de interés. Esperamos que continúe un descenso en algunos meses, y después las incógnitas como esta de la energía eléctrica. Y lo que remarcamos siempre en el informe, y remarcó ahora, que lo remarcó también Carlos, es que se hace la necesidad de un accionar mayor del Estado, una planificación, y que nos permita, por un lado, romper esa brecha externa que ya la están viendo, que apenas aumenta la producción, aumentan las importaciones, que generalmente lo que se solucionaba en su momento es parando la producción con una gran devaluación. Eso no debe hacerse ahora, hay que buscar las formas de evitar una gran devaluación y lograr
romper una vez ese tipo de brechas. Para eso necesitamos mejor financiamiento, mejores tasas, banca de desarrollo, todos los temas que se han tratado en el Congreso durante estas últimas semanas. Así que en el documento final del Congreso seguramente van a estar un montón de propuestas y cuestiones interesantes para, entre tantas cosas, terminar con este tipo de problemática. Bueno, gracias. Espero haber sido suficientemente claro. Gracias. Yo, antes de terminar, quería remarcar dos cosas que me quedaron en el tintero, que me olvidé, las apunté acá y me olvidé de comentarlas, que me parecen también muy interesantes con respecto a China. Argentina bajó la cantidad de exportaciones, sobre todo las exportaciones a Brasil, que cayeron cerca de un 28%, y las de China creo que bajaron alrededor de 4 puntos, con lo cual, de mantenerse esta tendencia, probablemente en el 2021 China sea el principal socio comercial de Argentina, el principal destino de las exportaciones de Argentina van a ir a Chile. Si bien es una tendencia que se viene mostrando en los últimos años por el crecimiento de China, probablemente en el 2021 ya sea nuestro principal destino de exportaciones. Esto es un dato muy importante en cuanto a cuál es la matriz productiva a la que tenemos que apuntar. Y otro dato también muy importante con respecto a China, que salió publicado en los últimos días, que habla mucho acerca de la planificación, de cómo planifican el desarrollo, es que terminaron con la indigencia en China. Hace un par de meses había una o un par de provincias que mantenían indigencia, y hoy en día China se declaró libre de la indigencia. Y eso es un dato, me parece, fundamental en cuanto a lo que es el desarrollo socioeconómico de un país. Me pareció realmente impresionante. Pero bueno, ahora sí, eso es todo por mi parte. Bueno, un poco, gracias Federico, gracias Carlos por el informe. Nosotros con esto deja claro, digamos, hay 3 o 4 puntos que son estratégicos para la industria, que hacen justamente a sostener los precios y hace a la inflación, que uno de esos es el costo de los insumos difundidos en dólares, el costo de la energía de aquí en adelante para la industria, las tasas de interés, el crédito, el acceso al crédito a menores tasas y lógicamente lo que nosotros estuvimos trabajando en el Congreso, que es el Banco Nacional de Desarrollo. Entre otras cosas, lo que hemos hablado también junto con los sindicatos industriales, que tiene que ver con la formación, la necesidad de formar, capacitar técnicos, puertas adentro de las empresas, que esto es fundamental pensando en el crecimiento, las relaciones laborales, por supuesto, y con esto, digamos, nosotros, como dijo Federico, con este documento que está elaborando el observatorio, que están trabajando, que se va a dar a conocer el 22 de diciembre, que se le va a entregar en mano al ministro de la Producción. Creo que arrancamos una nueva etapa. Para aquellos que no estaban presentes, le queremos volver a decir y hablar sobre lo que hablamos en el Congreso, sobre este nuevo actor político que está conformado por industriales, pymes y sindicatos, sindicatos industriales. Junto con ellos vamos a armar la mesa de la industria, donde vamos a tener las puertas abiertas del Ministerio para esto y para llevar justamente al Congreso de la Nación las leyes que nosotros consideramos que son las que nos van a encaminar a la reindustrialización y a generar una transformación importante en la Argentina en materia industrial. Para eso, nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, esto se hace con leyes, nuevas leyes, que consoliden y no cambien de un día para otro la estrategia de cómo
de cómo llevar adelante esta transformación industrial en Argentina para consolidar una política industrial. Así que en eso estamos. No sé si alguien va a hacer alguna pregunta ¿alguien quiere hacer una pregunta? Si no, directamente damos por finalizado el informe y estaremos en contacto justamente para poder darle los avances que vamos teniendo junto con los sindicatos, con los actores organizadores, con los actores que estuvieron en las mesas del Congreso, ya a partir del día 22 inclusive, ¿no? Donde también en ese ámbito, no sé si lo dije, creo que sí, vamos a dar un reconocimiento al ministro, a los secretarios de Industria, de Comercio, PYME, por la gestión y justamente por permitirnos poder tener acceso a todo lo que estamos haciendo como acción concreta, que una de esas fundamentales y que va a ser el eje también de esta transformación es el proyecto del COMPRE argentino, el COMPRE nacional, que hemos presentado al Ministerio. Así que bueno, por mi parte nada más. No sé si Carlos vos querés comentar algo más, si no, agradecerles a todos los integrantes de IPA, periodistas, a todos los que han participado. ¿Cómo? Rodolfo Gámez. Rodolfo Gámez, perfecto. Rodolfo. Sí, buenas tardes a todos. Hola Daniel. ¿Qué tal, hola Rodolfo? Carlos. Más que una pregunta, felicitarlos por la calidad del documento. Yo recibo muchos informes y la verdad que este del observatorio es uno de los más completos y abarcativos. Así que nada, felicitarte Daniel y felicitar a todo el equipo y agradecer desde APIA la recepción de este documento que sirve de mucho para la toma de decisiones. Nada más, eso solo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Gracias. Y también felicitarte a vos, Rodolfo, por el trabajo que estás haciendo desde APIA, de los parques industriales argentinos, que realmente es un trabajo brillante cómo están avanzando junto con los parques de todo el país. Así que gracias, Rodolfo. Gracias. Bueno, si no hay nada más, lo despedimos. Ahí hay Agradeciéndole a todos. Daniel, ahí hay una pregunta en el chat de Marcelo Michalski. Bueno. A ver, decile a Gustavo. Está Marcelo ahí presente. Bien. Gracias. No, pensé que como estaba muteado, bueno, muchas gracias compañeros por la invitación y por el informe, que como siempre es muy importante, muy útil para trabajar en nuestro ámbito PYME. Simplemente, y pido disculpas si lo pusieron y yo justo me distraje, no sé si hay una diapo con la base de encuestados, o sea, cuál es la cantidad de empresas encuestadas y su distribución geográfica, o mínimamente por lo menos saber cuántas respuestas tenemos de pymes industriales para el informe. No, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, Carlos. El informe, la base del informe son todas estadísticas oficiales, no surgen surgen todos a través de, por ejemplo, INDEC, FMI, organismos de Estados Unidos, pero son todas estadísticas oficiales. Perfecto. Claro, si te referís al tema de los cheques y de los créditos atrasados, eso es Banco Central. O sea, lo que hacen es, ellos compilan toda la información del sistema bancario en un determinado mes y en base a eso hacen un informe. Y nosotros tomamos datos de ese informe. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Quedó claro entonces. Gracias por la aclaración. Bueno, muy bien. Gracias, Marcelo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno,
entonces, gracias a todos, a todas, y damos por finalizado este informe y estaremos en contacto a través de IPA para comentarles sobre los avances que vamos realizando a partir de la próxima semana, ¿sí? Así que, gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego a todos, gracias. Adiós, adiós. Ya está. Hola, Gus. Andate, Castel. ¿Estamos solos? Ya estábamos solos. ¿Sí? Hola.